El piloto del Su-35 de Rusia pensó que no enfrentaba ningún peligro. Lejos del frente, sin preocuparse por las defensas aéreas de Ucrania, ese piloto creía que podía volar con impunidad. Ucrania no iban a hacer nada. Incluso los mejores aviones ucranianos no pueden sobrevivir a un combate aéreo con un Su-35. Todo iba bien, hasta que dejó de ir bien. Los F-16 ucranianos acaban de humillar al caza más letal que Rusia despliega regularmente, en una jugada genial que quedará registrada en los libros de historia. Los pilotos ucranianos de F-16 acaban de encontrar una forma completamente nueva de dominar. Y un desafortunado piloto de Su-35 fue el primero en descubrir cómo. No es que lo supieras por los primeros reportes de lo que sucedió. Ucrania fue la primera en informar que un Su-35 fue derribado. En una publicación de Telegram del 8 de julio, la Fuerza Aérea de Ucrania anunció que un Su-35 había sido derribado en el este y que la victoria estaba confirmada. Fotos del lugar confirmaron lo dicho por Ucrania, mostrando los restos del avión ruso en el suelo. Por supuesto, Rusia ya ha perdido Su-35 antes. Para junio de 2025, el conteo visualmente confirmado de Su-35 destruidos era de 8, pero esta vez había algo diferente. La mayoría de los Su-35 que Rusia ha perdido hasta ahora han sido víctimas de ataques con drones. Según los informes, el 8 de julio, el principal caza de Rusia fue derribado por un F-16 ucraniano, aeronave que en teoría no debería poder enfrentarlo uno a uno en combate aéreo. Poco después del anuncio de la Fuerza Aérea de Ucrania, el canal de YouTube Sukhomils publicó un análisis de lo sucedido. Y en un video del 8 de julio, Sukhomils informó que el Su-35 de Rusia había sido derribado en un duelo aéreo. Esto no fue un dron acercándose sigilosamente y derribando al avión de combate. Tampoco fueron las defensas aéreas ucranianas lanzando un misil del que el piloto del Su-35 no pudo escapar. Hubo un combate aéreo y enfrentó al menos a un F-16 ucraniano contra un Su-35 ruso. Hay un giro en la historia. Ya te dimos una pista, quédate y te contaremos todo. La confirmación adicional de la pérdida del Su-35 ruso ha venido de Rusia. Ni del Ministerio de Defensa ni del Kremlin, claro. Ninguno de los dos va a querer tener nada que ver con hacer público el hecho de que Rusia acaba de perder un Su-35 en el tipo de duelo aéreo que se supone que debería ser capaz de ganar. Más bien, la confirmación viene de un comentarista militar llamado Oleksiy Semtsov, quien es un bloguero militar ruso. Semtsov confirmó que los restos que mostramos antes eran de un Su-35 y añadió que, supuestamente, el piloto sobrevivió al ataque ucraniano y logró regresar arrastrándose al territorio ocupado por Rusia. Qué tan cierta sea esa afirmación está por verse, pero en el informe inicial solo sabíamos con certeza que un Su-35 fue derribado. Cómo ocurrió seguía siendo una incógnita, salvo la confirmación de que un F-16 estuvo involucrado. Esto no debía pasarle a Rusia. Desde el inicio de la guerra ha sido claro el fracaso total de su fuerza aérea para imponerse a Ucrania. Hasta el 10 de julio, Rusia ha perdido 437 aviones y 353 helicópteros a manos de Ucrania, muchos derribados en las primeras semanas de la invasión, cuando Rusia creía que Ucrania no tenía defensas aéreas para detenerlos. Eso resultó incorrecto, y Rusia ha pasado la mayor parte de la guerra manteniendo sus aeronaves detrás del frente para lanzar misiles y bombas planeadoras contra Ucrania desde una distancia segura. Esa estrategia no ha impedido que Ucrania siga logrando victorias. El 26 de junio, Rusia perdió un MiG-29 tras un ataque ucraniano en el aeródromo de Belbek, Crimea. Rusia también está empezando a quedarse sin reservas de Su-35. Mencionamos antes que al menos 8 se confirmó que habían sido destruidos antes de la última baja provocada por Ucrania. La última entrega de este avión a las Fuerzas Armadas de Rusia fue en noviembre de 2025, con un lote de 15 a 18 unidades. El año anterior, Rusia recibió otros 15 Su-35. Es difícil saber si vendrán más, pero Ucrania ha estado reduciendo las reservas. Ahora, otro Su-35 ha sido derribado. Y al igual que el fracaso general de Rusia para aprovechar su superioridad aérea en Ucrania, la pérdida de este Su-35 en el aire ante un F-16 no se suponía que ocurriera. Supongamos que este fue el duelo aire-aire uno a uno informado al principio. En ese tipo de situación, y asumiendo un nivel de competencia igual entre los pilotos ucranianos y rusos, el Su-35 debería salir victorioso. Popular Mechanics tiene los datos. Aunque tanto el F-16 como el Su-35 son aviones de combate de cuarta generación, este último es más moderno.
ya que debutó en 2016. El F-16 es una plataforma que se remonta a la década de 1970. Ambos alcanzan velocidades similares, cerca de Mach 2 en altitud, pero la principal ventaja del piloto de Su-35 es su mayor alcance de combate. Un F-16 tiene un alcance de combate de aproximadamente 925 kilómetros. Un Su-35 tiene un alcance de combate de casi 1.600 kilómetros. Eso le daría al piloto del Su-35 mayor margen para maniobrar y posicionarse, si los radares y sensores de su aeronave detectan al F-16 a tiempo. Pero hay más que eso. Strassam agrega que el Su-35 tiene más flexibilidad que el F-16 cuando se trata del movimiento de las toberas. Ambas toberas del Su-35 pueden moverse 360 grados y cada una se mueve en diferentes ejes. Esto significa que el Su-35 puede realizar la maniobra Cobra, que básicamente le permite quedarse suspendido en el aire. El F-16 no puede hacer eso. En un combate aéreo, donde el avión occidental intenta perseguir al Su-35, esta maniobra inteligente permite que el caza ruso se detenga, lo que podría hacer que el F-16 pase de largo y le dé la ventaja al piloto del Su-35. Esto no significa que un F-16 no pueda derrotar a un Su-35. Sin embargo, el F-16 tendría que depender del apoyo de los AWACS para localizar al Su-35 con anticipación. Misiles aire-aire, como el AMRAAM, pueden lanzarse fuera del alcance visual, permitiendo al F-16 emboscar al Su-35 sin entrar en combate aéreo directo. En resumen, se supone que el Su-35 tiene ventajas sobre el F-16. Pero el avión de combate ruso perdió en un duelo aire-aire. ¿Cómo? No fue un combate directo, sino una clase magistral de estrategia ucraniana que hizo que el piloto ruso del Su-35 volara directo a una trampa de Ucrania. Pero antes de revelar cómo Ucrania logró esto, les recordamos que están viendo The Military Show. Si no se han suscrito, este es el momento ideal para hacerlo antes de volver al video. Es un periodista ucraniano llamado Iván Yakovina, quien cree que ha descubierto cómo Ucrania logró obtener una victoria que se suponía que nunca podría conseguir con sus F-16. Según fuentes rusas, Yakovina informa que Ucrania atrajo a un piloto ruso de un Su-35 a una emboscada, donde el avión fue atacado con misiles aéreos y terrestres. El periodista dice que el plan era arriesgado. El piloto ucraniano de F-16 habría tenido que acercarse lo suficiente para estar dentro del rango visual del Su-35, usando el F-16 como carnada para hacer que el piloto ruso pensara que podía entrar en un combate aéreo directo. Luego, el F-16 se alejó lo más rápido que pudo, evadiendo los intentos del Su-35 de atacarlo hasta que el piloto ruso terminó en el sitio de la emboscada. Para ese momento, ya sería demasiado tarde. Lo que habría parecido una victoria fácil para el piloto ruso, rápidamente se convirtió en una derrota. Las ideas de recibir medallas y que Putin llamara al piloto héroe de Rusia habrían sido reemplazadas por el pánico cuando el Su-35 caía al suelo. Este fue un plan brillante de Ucrania que, según se informa, involucró varios F-16 e incluso un sistema de defensa aérea Patriot. Sorprendentemente, no solo la trampa de Ucrania causó la caída del piloto del Su-35, ese piloto fue traicionado por su propio país, lo que provocó toda la situación desde el principio. La traición fue involuntaria, pero causada por las mentiras rusas durante la guerra, lo que perjudicó al piloto de uno de los aviones más efectivos del país. Antes de explicar su significado, hay más detalles sobre la trampa de Ucrania que debemos cubrir. En su informe sobre la jugada genial de Ucrania, Euromaidan Press revela que varias fuentes rusas que han descubierto la trampa de Ucrania creen que Ucrania utilizó un trío de F-16 para atraer al Su-35 a la emboscada. Si es cierto, Ucrania asumió un gran riesgo. A Ucrania le prometieron unos 80 F-16, pero la mitad sigue sin llegar por diversos retrasos relacionados con sus pilotos. Perder hasta 3 F-16 al intentar atrapar un Su-35 habría sido un gran golpe para la Fuerza Aérea de Ucrania, además de la probable pérdida de 3 pilotos talentosos. Aún así, los F-16 volaron, tentando al Su-35 a perseguirlos mientras las aeronaves ucranianas se acercaban al lugar de la emboscada y en ese sitio los esperaba un sistema de defensa aérea Patriot. De tener la ventaja, el piloto del Su-35 terminó con una tarea hercúlea e imposible en sus manos. Aquí la historia se complica. Algunos dicen que los jets ucranianos y el Patriot dispararon todos al Su-35. Otros, incluso Euromaidan Press,
señalan que no se sabe qué sistema ucraniano disparó, solo que hizo que el piloto del Su-35 se eyectara y saliera huyendo. De cualquier manera, esta trampa muestra un nivel increíble de coordinación entre los equipos de defensa aérea en tierra y los pilotos en el cielo. Creemos que es más probable que los F-16 dispararan al Su-35 ruso y no el sistema Patriot. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, Ucrania tiene una escasez muy conocida de misiles Patriot y necesita conservar cada uno de los misiles que tiene en su arsenal para usarlos contra los misiles balísticos de Rusia. Atlantic Council señala que Rusia ha aumentado sus ataques con misiles balísticos porque sabe que Ucrania tiene escasez de misiles Patriot. Aunque para Ucrania es importante derribar un Su-35, es aún más crucial minimizar los daños de los ataques con misiles rusos. Y cuando tienes F-16 en el cielo armados con misiles capaces de derribar el Su-35, hay aún menos razón para gastar un interceptor Patriot en derribar el Su-35. Jacobina coincide con esta evaluación y dice que, según los rusos, el piloto sobrevivió, por lo que es probable que el avión haya sido alcanzado. No puedo asegurarlo totalmente, pero es poco probable que haya sido un misil Patriot. Voy a explicar por qué. Este misil es enorme y genera una explosión con una nube de bolas de metal que convierte al avión y al piloto en un colador. Es imposible sobrevivir a una explosión así. El sistema Patriot parece claro qué papel podría haber desempeñado en la emboscada que preparó Ucrania. Según Euromaidan Press, los F-16 de Ucrania no tenían los misiles ni radares necesarios para igualar a los del Su-35. Pero al sumar un sistema Patriot y sus radares, la situación cambia por completo. Creemos que los F-16 ucranianos volaron dentro del alcance de los radares del Su-35, pero lo bastante lejos para reducir el riesgo. En tierra, el radar de un sistema de defensa aérea Patriot ha rastreado al Su-35 y esa información se ha transmitido a los pilotos de F-16 en tiempo real. Saben hacia dónde volar para guiar al Su-35 a la trampa, sin que el piloto ruso logre derribar un F-16. Cuando el Patriot detectó que el Su-35 estaba en la posición ideal, se dio la orden: ¡fuego! Euromaidan Press presenta otra posibilidad. Indica que Ucrania usa sus F-16 para escoltar aviones que lanzan bombas planeadoras sobre posiciones rusas cercanas a la retaguardia. Para lograrlo, los F-16 deben volar bajo al acercarse a la posición rusa. Lo que pudo haber pasado es que uno de los F-16 de Ucrania voló con este perfil de vuelo, aunque no estaba acompañando a un avión que lanzaba bombas planeadoras. El F-16 sirvió como señuelo para atraer al Su-35 ruso, que salió para impedir lo que parecía ser un ataque con bombas planeadoras. Cuando el Su-35 intentó atacar, los otros dos F-16 que volaban mucho más alto que tanto el F-16 inicial como el Su-35, lanzaron misiles AIM-120 guiados por radar para derribar al caza ruso desde arriba. En este caso, el Patriot seguiría dando datos en tiempo real, probablemente para avisar a los dos pilotos de F-16 que esperaban en emboscada que había llegado el momento de atacar. Hay muchas posibilidades aquí. Como era de esperarse, Ucrania mantiene todo en secreto. ¿Por qué revelaría los detalles específicos de la estrategia que usó si existe la posibilidad de que pueda volver a utilizarse en el futuro? Ucrania ha hecho de sus bombas planeadoras una amenaza constante para la retaguardia rusa. Ahora parece tener una estrategia que aprovecha este hecho, la cual puede usar para tentar a los pilotos rusos a salir a pelear, una pelea que esos pilotos no tienen ninguna posibilidad de ganar. Pero hay un giro más en esta historia. Antes mencionamos que había ocurrido cierta traición. Aunque esa traición haya sido involuntaria, pudo ser la causa de que el Su-35 de Rusia quedara en esa posición letal. Y la máxima ironía aquí es que el propio deseo de Rusia de parecer lo más fuerte posible es lo que llevó a que uno de sus mejores aviones de combate fuera derribado. El piloto del Su-35 volaba guiándose por mapas inexactos. Esos mapas eran inexactos porque Rusia los hizo para exagerar sus avances contra Ucrania. Según un informe de United 24 Media del 9 de julio, el accidente del Su-35 ocurrió a unos 42 kilómetros de las líneas del frente de la guerra. Eso es mucho más cerca de lo que suelen acercarse los Su-35 rusos al frente por el riesgo de ser derribados por defensas aéreas. Lo que parece haber sucedido aquí es que las afirmaciones exageradas de Rusia sobre sus avances, como se refleja en los mapas proporcionados al piloto del Su-35, llevaron a ese piloto a creer que volaba en una zona relativamente segura, en lugar de directamente hacia la trampa que Ucrania le había preparado. Según la cuenta de Ukraine Control Map en X, creyeron estar lejos del frente por mapas rusos,
siendo otra vez víctimas de su propio Ministerio de Defensa. Así descubres que tu país mintió sobre su éxito en Ucrania. Tras eyectarte y ver tu avión de varios millones de dólares estrellarse, te enteras que todo pudo evitarse de no ser por el gran ego de Putin o su necesidad de vivir en una ilusión que debe ser calmada. Quienes han seguido las declaraciones de Rusia saben que exagerar sus logros en el campo de batalla no es algo nuevo. Putin busca ventajas sobre Ucrania en las negociaciones de paz. Por eso miente sobre la ubicación de la línea del frente. En noviembre de 2025, Medusa reportó que un ex cartógrafo militar ruso criticó fuertemente los mapas que Rusia elabora, llamándolos un disparate y acusando a los comandantes de manipularlos para exagerar avances. El Instituto para el Estudio de la Guerra ha hecho la misma afirmación tan recientemente como en mayo de 2026, señalando que no ha encontrado evidencia de una serie de avances que Rusia afirmó haber logrado en mayo, sugiriendo que Rusia está fingiendo que infiltrar a 1 o 2 agentes en una posición ucraniana equivale a tomar completamente esa posición. E incluso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, dice que los comandantes rusos crean mapas falsos para poder complacer al alto mando, incluido Putin. Syrskyi dijo que esto es bueno para Ucrania, ya que el ejército ruso opera con información falsa. El 8 de julio, el piloto ruso de un Su-35 quizá notó lo perjudicial que es la necesidad de Putin de que le digan que Rusia avanza. Sea o no cierta la historia del mapa, Ucrania le acaba de recordar un recordatorio muy oportuno a Rusia. Ni los mejores cazas rusos están seguros a menos de 50 kilómetros del frente. El peligro acecha por todas partes. En este caso, fue una emboscada brillantemente coordinada que parece haber aprovechado las mentiras del alto mando ruso. La próxima vez un dron o misil de defensa aérea podría derribar un caza ruso. Por eso Rusia no puede hacer valer su fuerza aérea, mucho más grande, en la invasión. Ucrania es simplemente demasiado buena para lidiar con todo lo que Rusia intenta lanzarle. Y Ucrania también tiene la capacidad de pasar de brillante a brutal en un instante. En muchos casos mezcla ambas cosas, como descubrimos cuando Ucrania reveló la Operación Ashan. Una operación de varios meses que comenzó en 2025 y se llevó a cabo justo bajo las narices de los rusos sin que nadie se diera cuenta. Ashan destrozó la artillería rusa y allanó el camino para gran parte del éxito que Ucrania experimentó en 2026. Tenemos todos los detalles que necesitas saber, así que mira nuestro video para aprender más. Y si te gustó este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hay mucho más como esto, aquí mismo en The Military Show. Y gracias como siempre por vernos.